encuentren muy bien en sus casas junto a sus familias. Yo también me encuentro muy bien aquí en mi casita junto a toda mi familia. El día de hoy vamos a tener una clase muy entretenida y muy educativa. Vamos a hablar de un personaje de la Biblia que vivía en la ciudad de Jericó. Pero antes de eso, nuestra hermanita Génesis nos va a guiar en una oración para que podamos dar inicio a esta clase. Así que recuerden cerrar sus ojitos y mantenerse en reverencia al Señor. Hace una oración con esta taza. Gracias, Señor, que tú mira esta taza y gracias y amén. Muchas gracias, hermanita Génesis, por esa linda oración. Bueno, niños, como les decía, el día de hoy vamos a tener una historia muy entretenida. Y esta historia se encuentra en nuestra Biblia, en el libro de Lucas, en el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Bueno, como ya les dije anteriormente, hoy vamos a conocer la historia de un hombre de la Biblia. Este es un hombre que era muy bajito de porte y además era muy malo. Él vivía en la ciudad de Jericó. Pero ¿ustedes saben por qué yo les digo que este era un hombre malo? Bueno, esto es porque Zaqueo, que es su nombre, robaba a la gente de su pueblo. Dejaba todas las cosas para él. Quería que todo fuera para él. Y él no pensaba en la gente que era más pobre. Pero un día Jesús fue al pueblo de Jericó. Y toda la gente estaba hablando de Jesús y de los grandes milagros que él podía hacer. Entonces, Zaqueo escuchaba todas estas cosas y él quería ir a ver a Jesús. Pero cuando llegó al lugar donde estaba Jesús, había una multitud muy grande, habían muchas personas. Y como Zaqueo era muy pequeño, él intentaba mirar por todas partes, intentaba hacer espacios entre la gente y no podía ver a Jesús. Saltaba para poder ver y no podía. Entonces, ¿qué habrá hecho Zaqueo ante esta situación? Los invito a ver un video en el que vamos a conocer la historia de Zaqueo y vamos a poder ver de qué forma resolvió Zaqueo la situación. Presten mucha atención. ¿Alguna vez fuiste a un desfile o a un partido de fútbol y no podías alcanzar a ver bien? Tal vez tu papá te subió sobre sus hombros. Si es así, comprenderás cómo se sentía Zaqueo cuando se quedó atascado al final de la multitud. Zaqueo vivía en Jericó. Tenía una de las casas más grandes y mejores de la ciudad. Tenía lo mejor de todo porque era un hombre muy rico. Pero nadie lo quería porque estafaba a la gente y se quedaba con su dinero. Todos lo sabían, pero nadie podía hacer nada al respecto. Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos para los romanos. A los romanos no les importaba lo que hicieran mientras les dieran el dinero exacto por los impuestos. Así que Zaqueo le decía a la gente que sus impuestos habían subido, cobraba más de lo que debía y se quedaba con la diferencia. Un día Zaqueo oyó que Jesús estaba yendo a Jericó. Había escuchado hablar mucho acerca de Jesús. Había escuchado cómo Jesús había sanado a los enfermos, los cojos y los ciegos. Y algunos decían que había resucitado a alguien de los muertos. Todas esas cosas hacían que Jesús fuese un hombre diferente. Y Zaqueo quería verlo. También había rumores de que Jesús comía con los publicanos y los recaudadores de impuestos, que había ido a la casa de un cobrador de impuestos llamado Leví Mateo y que su amistad con el maestro lo había hecho uno de sus seguidores más cercanos. La gente no dejaba de hablar de Jesús y Zaqueo se preguntaba, ¿tendrá Jesús algo para decirme a mí? Todos lo decían. Jesús verdaderamente estaba llegando a Jericó. Entonces Zaqueo, decidido a verlo, cerró su oficina y salió a la calle. La calle estaba llena de gente. Era inútil. La gente se amontonaba más y más. Zaqueo trataba de saltar para ver por sobre sus cabezas, pero no había caso. Era demasiado bajo
y nadie le permitiría abrirse camino. Pero él estaba decidido, no se daría por vencido, tenía que ver a Jesús. Zaqueo miró hacia ambos lados de la calle, vio un árbol grande y añejo. ¿Podría treparse a él? Los hombres adultos no se trepaban a los árboles, pero no había otra manera de poder verlo. Así que se subió. Se sentó en una rama gruesa y se puso a mirar hacia la calle que estaba abajo. Jesús estaba yendo en esa dirección. Cuando Jesús llegó hasta el árbol, se detuvo y levantó la vista. Vio a Zaqueo y sonrió. Toda la multitud también se detuvo. Miraron hacia arriba y vieron a Zaqueo. Zaqueo, desciende. Hoy voy a ir a tu casa. Dijo Jesús para que todos pudiesen escuchar. Zaqueo casi no podía creer lo que le estaba sucediendo. ¿Jesús iba a ir a su casa? Nunca nadie había ido a su casa. Se bajó del árbol, deslizándose rápidamente y tomó la delantera. El gentío se hizo a un lado, pero la gente comenzó a hablar entre dientes. ¿Cómo es que Jesús puede ser el huésped de un pecador? Se preguntaban en voz alta. Zaqueo se irguió y dijo: Señor, daré la mitad de todo lo que tengo a los pobres, y si estafé a alguien, le devolveré 4 veces tanto. Jesús miró a Zaqueo, luego contempló a la multitud que refunfuñaba y lo criticaba. Jesús afirmó: Hoy ha venido la salvación a esta casa. Esta es la razón de la venida del Hijo del Hombre, buscar y salvar a los perdidos. Zaqueo cambió cuando conoció a Jesús. Confesó las cosas que había hecho mal y trató de corregirlas. Trataba mejor a los demás. Les demostró que amar a Jesús lo ayudó a entender las cosas. Eso también te ayudará a ti. ¿No te gustó esta historia? ¿Se dieron cuenta de que aunque Zaqueo fue un hombre desobediente y no escuchó los mandatos de Dios, un día Jesús lo llamó y le hizo una invitación a cambiar su forma de ser y su forma de vivir? Cuando Jesús le hizo esta invitación, Zaqueo obedeció y empezó a tener obediencia a Dios. Y esto le trajo mucha felicidad a él y a las demás personas del pueblo. ¿Cómo creen ustedes que se sentía Zaqueo cuando era una persona mala y robaba a la gente? Él se sentía muy triste, ¿verdad? Porque la gente del pueblo solamente decía que él era un ladrón y no lo querían porque él era muy egoísta y no pensaba en las demás personas, ¿cierto? Entonces Zaqueo era una persona muy triste en ese entonces, antes de hacer caso a Dios. Pero luego, cuando Jesús le hizo esta invitación, Zaqueo fue una persona muy feliz porque él se arrepintió verdaderamente y pudo conocer a Jesús y a Dios a través de él. Bueno, así como ocurrió con Zaqueo, esto también nos pasa a nosotros a veces. Hay días en que hacemos cosas que no debemos hacer y que desobedecemos a Dios. Y eso nos debe poner muy triste, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios nos perdona y nos guía y ayuda para seguir el camino correcto de Dios. Y de esta forma podemos ser más felices y traer más bendición a nuestras vidas. Así como Zaqueo aprendió a ser feliz y a obedecer a Dios, nosotros también podemos hacerlo de la misma manera, siendo obedientes, siendo muy reverentes a Dios y no desobedecer las cosas que Él mandó y creó para nosotros. Porque si somos obedientes a Dios, vamos a traer mucha bendición a nuestras vidas y a las personas que están alrededor de nosotros. Bueno, ahora los quiero invitar a escuchar una canción respecto a esta historia. Zaqueo era un hombre muy malo, solo el dinero le importaba a él. Nadie lo quería, Zaqueo. ¡Qué hombre tan malo! Amor no tenía en su corazón.
llegó y Zaqueo se alegró. Y como era muy chiquito, no podía ver, entonces un árbol subió. Y Jesús lo vio y le dijo: ¡Hey, Zaqueo, baja de allí! Que hoy en tu casa cenaré. Su amigo Jesús quería ser. Zaqueo preparó un gran banquete. Todos sus amigos estaban allí. Jesús habló palabras de amor y Zaqueo se arrepintió. Si alguno yo he robado, si alguno yo lastimé, hoy quiero reparar ese daño, hoy quiero devolver lo robado. Y de corazón pediré perdón, Jesús ha cambiado mi vida. Otra persona ahora soy y muchos amigos tendré. Y muchos amigos tendré. Y muchos amigos tendré. Bueno niños, espero que les haya gustado esta canción y les haya gustado mucho la historia y la clase completa en sí. Como ya es de costumbre, les quiero dejar un versículo para memorizar que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 19, versículo 10. Y dice así: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se lo aprendieron? ¿Todavía no? Vamos a repetirlo una vez más para que se lo puedan aprender. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ahora sí? Bueno, espero sus videos en los que nos puedan recitar este versículo aprendido de memoria. Y también les voy a dejar una lámina para colorear, para que puedan entretenerse en sus casas y sigan aprendiendo mucho más de Dios. Espero que nos veamos en una próxima clase, que estén con mucho ánimo. Yo voy a estar muy feliz de hacer una nueva clase con ustedes y los voy a extrañar mucho. Así que hasta la próxima clase, les envío un gran abrazo. Dios les bendiga.